Horizonte Utópico. Buenas noches, Horizonte Utópico. Horizonte Hoy, Utópico. programa número 52. Soy Domingo Canales. Les saludo con mucho gusto, al igual que nuestro amigo Cristian Navarrete. Domingo, ¿cómo estás? Un saludo para ti, para todos nuestros amigos de Horizonte Utópico. Espero que estén bien. Está lloviendo todavía y ya hablaremos un poquito más del clima, Domingo, pero te saludo con gusto. Gracias. Muchas por el gracias. espacio. Sí, gracias. Hoy tenemos dos temas que les van a gustar. Uno, vamos a hablar de una cuestión de salud pública, los accidentes vehiculares. Desde Horizonte Utópico hemos puesto atención, nos ha llamado a la reflexión algo que también ustedes habrán notado. Casi no hay un fin de semana sin que haya algún accidente mortal en el municipio de Acapulco, no se diga en el estado de Guerrero, por referirnos solamente a una zona, porque en el país las muertes, los accidentes vehiculares es un problema de salud pública y muy pocas veces se lleva a un tema periodístico, nunca se ha tratado de analizar qué ocurre, cuáles son los factores que influyen para que esto sea tan seguido y tan grave. La otra parte del programa queremos dedicarlo a hablar de la independencia de México. Creo que es obligado hablar de la historia de México. Trataré de no hacerlo aburrido, trataré de hacerlo dinámico, con datos importantes, pero sí creo que por respeto a nuestra patria se debe de analizar, de investigar la historia. Trataremos de no hacerlo como lo hizo la SEP con nosotros, que desde primero de primaria hasta tercero de prepa o bachillerato nos dijo la misma historia, la misma versión, cuando la historia de México es mucho más interesante, mucho más rica y muchas veces sorprendente. Lo es por las cifras, los números que se manejaron con respecto a la conquista y a la independencia de México. Si te parece bien, Cristian, entramos de lleno al tema de los accidentes vehiculares como un problema de salud pública. Encontramos aquí 4 puntos rápidamente. Este es un problema de transporte, este es un problema obviamente de salud, de economía y de educación. Al final también va a ser de una política pública. Las cifras son alarmantes, independientemente de que uno lo diga, que en la Escénica, que en el Boulevard de las Naciones, que en la Avenida Costera Miguel Alemán, en el Boulevard Lázaro Cárdenas, etcétera, choques mortales, choques espantosos con un gran número de secuelas físicas, de pérdidas humanas. Las cifras nos dicen que los accidentes vehiculares ocupan la primera causa de muerte accidental y ocupa el tercer lugar dentro de las 5 primeras causas de muerte durante ya varios decenios. Es decir, se fallece tanto como los problemas cardiovasculares o como los problemas de cáncer. ¿Qué más encontramos? Que las muertes ocasionadas por cuestiones vehiculares afectan a las edades más productivas, desde la infancia hasta los 44 años de edad. ¿Y qué creen ustedes? Fácil. Están relacionadas con el alcohol y con la falta de educación y de respeto. Cuando desde la sociología tratamos de entender la cultura del mexicano con respecto a las normas, encontramos algo muy penoso. Al mexicano le encanta pasar por encima de las reglas, de las normas. Se dice que cuando no se respetan las normas, los reglamentos, como en este caso los reglamentos de tránsito, existe la anomía social, una sociedad que no respeta leyes, que no respeta normas, y claro está, esto trae consecuencias como es el impacto en las muertes o en las lesiones graves de las personas que sufren este tipo de accidentes. Cristian.
Domingo, todos los días en Acapulco hay accidentes, por lo menos 1 o 2 accidentes vemos a diario, y es precisamente por lo que tú acabas de manejar, la imprudencia al volante y aparte el no respetar los señalamientos viales. Hay que ser claros, la mayoría de los automovilistas aquí en Acapulco desconocen el reglamento de tránsito y para qué son algunos señalamientos que hay y los ignoran. La mayoría también obtiene su licencia de conducir sin realizar un examen que los acredite que pues están capacitados o son capaces de manejar un vehículo, y eso es importante también. Ahí se nos va esa situación porque, por ejemplo, en Estados Unidos, si tú no haces tu examen y pasas tu examen, no te dan la licencia. Claro. Entonces, aquí en Acapulco, en México, todo mundo puede obtener una licencia pagando y sin realizarse sus exámenes. Entonces, ese es un punto muy importante también que genera luego los problemas de accidentes. ¿Puedo opinar? Adelante. Mira, yo he tratado algunas ocasiones de conseguir un reglamento de tránsito. Lo tengo, pero me ha costado siempre un esfuerzo. Si yo voy al departamento de tránsito aquí en Acapulco, que se encuentra en la colonia Progreso, no lo venden. Y las papelerías o librerías no fácilmente también lo venden. Es difícil, fíjate cómo por eso decía que al final íbamos a dar a políticas públicas donde las propias autoridades no hacen por la educación del pueblo. Otro punto, el examen que me dices de manejo, claro que debería de ser obligatorio para saber si las personas están capacitadas para manejar un vehículo. Pero ¿sabes qué pasa? Que las licencias son caras en México. Son caras, hay que reconocerlo. Eso tampoco abona a la cultura vial, hay que reconocerlo. Mencionabas un país, en este caso Estados Unidos, son mucho más baratas las licencias. Son más baratas, claro, son mucho más estrictos para otorgarla, pero el acceso se te facilita. Eso es fácil. Y aquí el acceso a la educación y a el acondicionamiento se dificulta. Entonces hay que reconocer esto para que al final de cuentas las graves cifras de muertes son porque las políticas públicas no son las adecuadas, que deberían de estar dirigidas precisamente a disminuir el impacto de este tipo de sucesos. Mira, más cifras. Hace 10, 15 años, durante un gran periodo, murieron 14,000 personas en accidentes de tráfico, es decir, un promedio de 4 personas diariamente, pero ahora las cifras son mayores. ¿A ti te costó trabajo encontrar en el INEGI o en las cifras oficiales datos mucho más puntuales? ¿Te costó? Quiere decir que el registro no es muchas veces no le ponen las instituciones tanta atención como debieran. 4 personas mueren diariamente en México, el 80% corresponde al sexo masculino y el 77% de los accidentes ocurren en zonas urbanas. ¿Por qué no ocurre en los pueblos que se supone tienen menor calidad en las vías de comunicación, menor registro de licencias, del estado de vehículos, etcétera? Ocurre en las ciudades. Esto llama la atención, ¿sí, Cristian? La cultura que tienen en las zonas que no son urbanas es distinta, ese es un punto muy importante, y son más educados, inclusive que los que vivimos en la ciudad son más educados, y ese es un punto muy importante. Es cierto. Sí, muchas veces tenemos complejos con respecto a las poblaciones pequeñas. Otro dato importante que le da sentido a este programa: los accidentes vehiculares son la principal causa de paraplegia, cuadriplegia, lesiones cerebrales severas, fracturas y discapacidades en la población joven. Entonces, es de veras un impacto terrible hacia la salud pública de la población. Se ha enfocado más las autoridades de salud en combatir la obesidad y la diabetes. Al mismo tiempo van empatados con las cuestiones cardiovasculares, pero los accidentes vehiculares van enseguida de esta cuestión. El tabaquismo también y el alcoholismo también lo han tratado fuertemente las instituciones de salud, pero enseguida vienen los accidentes vehiculares como ya un problema de salud pública. 4 personas fallecen en México, en promedio casi 4 personas diariamente. Entonces son cifras alarmantes, y aquí en Acapulco lo podemos ver en los medios de comunicación semana
tras semana. No, y es increíble que algunas personas, aunque saben que están cometiendo una falta al reglamento, Sí. no hacen por reivindicarse en lo que están haciendo y al contrario se molestan. A mí me ha tocado, voy manejando y veo gente que viene en sentido contrario, lejos de hacerse a un lado se enojan, quieren que uno se quite, y me ha pasado, hoy en la mañana me pasó, ayer me pasó, la semana pasada me pasó, y es gente imprudente porque no entiende que un accidente, el único perjudicado en cuestiones de pagar daños es él, porque viene en sentido contrario. En el mejor de los casos, en el peor puede ocasionar la muerte de alguna persona. Sí, ahorita vamos a ver la cuestión económica, cómo afecta directamente a las familias. Pero mira, con respecto a lo que dices que somos bastante agresivos e inconscientes, por cada 1 kilómetro por hora que se aumenta en el velocímetro, se asocia a un 3% más de riesgo de tener un accidente con heridos. Un kilómetro por hora aumenta 3% de tener un accidente con heridos. Y aumenta un 5% el riesgo de sufrir un accidente grave o fatal. O sea, no somos conscientes de lo que significa pisar el acelerador sin atención, sin respeto por las reglas, por las leyes de tránsito. Con respecto a la economía, los sobrevivientes y sus familias se enfrentan a muy altos costos, gastos para atención médica, para las multas, para pagar daños en propiedad ajena, sí, así es. Y muchas veces son los padres de familia que son el sostén de esposa, de hijos, y se ven incapacitados de seguir proporcionando el bienestar, porque pierden muchas veces el patrimonio o el trabajo o la salud. Entonces, esto es una verdadera bola de nieve, una cuestión de salud pública, un problema de educación, un problema en la economía de las familias, y las políticas públicas aquí muchas veces dejan que desear. Se sigue permitiendo que vayan los motociclistas sin casco, que no se use el cinturón de seguridad. Bueno, pero ¿qué podemos también decir si en Acapulco hay una seria crisis con respecto al Departamento de Tránsito, que hay muy pocos elementos, y muchos de ellos tampoco están capacitados para atender a la población con el debido respeto? Les falta mucho. Una de las pláticas que tuvimos con el comandante Miguel Ángel fue que están trabajando con esa parte, pero aún falta Miguel mucho. Alcaraz, perdón, y aún falta mucho por trabajar. Y sí son insuficientes los agentes viales para tratar una ciudad como Acapulco, y sobre todo porque estamos mal acostumbrados a manejar sin el cinturón de seguridad. Sí. Ahí están los ejemplos de los taxis colectivos amarillos que traen 2 pasajeros en el asiento del copiloto, y lo permite la autoridad de transporte también, que se lo permiten. Imagínate un accidente con 2 personas adelante, es algo imposible, y los mismos taxistas te dicen: yo no uso el cinturón de seguridad, pues porque no me lo exigen. Claro. Oye, mira, cómo una política pública impacta de manera positiva en la población, en la sociedad. En la Ciudad de México, desde que se implementó Conduce sin alcohol o las pruebas de alcoholímetro, se redujeron el índice de muertes por accidentes vehiculares en un 56%. Imagínate, 56%. Claro, habría que preguntarse aquí cómo compaginar entre un destino turístico, entre un balneario que vive de muchos de sus recursos económicos por la vida de noche, restaurantera, bares y discotecas, con esta cuestión vehicular. Pero yo creo que no hay justificación para proteger la salud de inocentes y del propio conductor. Si no hay más, si una persona es detectada que va en estado alcohólico, se le baja del automóvil, aunque sea turista, porque corre peligro la gente que va adelante de ese vehículo que él maneja, la gente que va atrás, los mismos pasajeros que van con él. No hay más, y aunque se molesten los hoteleros, los restauranteros, se tiene que aplicar ese reglamento porque está de por medio la vida de muchas personas. Sí, la Organización Panamericana de la Salud nos dice que somos uno de los 5 países con mayor grados de incidencias por la irresponsabilidad en el manejo de vehículos. Cristian. Domingo, y otro dato muy importante que manejaste en la cuestión económica, hay una información que da una aseguradora de autos que más del, déjame buscar bien el dato, más del 70% de los vehículos en el país no tienen seguro.
Imagínate un accidente Sí. para cubrir los gastos, porque manejabas la cuestión de lo económico en un accidente que tienen que cubrir los familiares. No están acostumbrados a asegurar el auto porque piensan que no lo van a ocupar, y tú no sabes en qué momento puedes tener un accidente, se te puede descomponer el vehículo, te puede caer algo, una piedra, qué sé yo, y es muy importante que los vehículos estén asegurados. Hay una, en esta forma, en esta cultura de ver la protección, va empatado, va eslabonado con la protección civil, como en estos momentos de huracanes y de terremotos. El mexicano cree que nunca le va a pasar nada, cree que las cosas no van a pasar, y aquellos países que son líderes en la protección civil precisamente lo son porque su cultura es que las cosas sí van a pasar. Por eso deberían de tener un seguro que les ayudara a absorber los gastos y las pérdidas. No sé si de tiempo una lista de las políticas públicas que deberían de hacer para este tema. 1, promover la seguridad vial. 2, no el uso de bebidas alcohólicas al conducir. 3, no manejar a altas velocidades o de manera agresiva. Usar casco y cinturón de seguridad, el casco para los motociclistas y el cinturón para los automovilistas. Asegurarse de ser visibles al caminar o usar bicicletas. Es cierto, en Acapulco que tenemos un grave problema de alumbrado público, sería muy bueno asegurarnos de que el otro nos vea. Y estar conscientes de la vulnerabilidad como peatones. Oye, la gente también se avienta cada día más, no comprende lo vulnerable que son sus huesos y su carne. Conocer y respetar las normas de tránsito, bien lo dijiste hace rato, y usar el sistema de protección para niños. Ya lo dijimos, los que más sufren son a veces las personas inocentes, en este caso los niños, como peatones o como pasajeros. Por supuesto. Bien, vamos al corte, Cristian. Domingo. A identificar a nuestros patrocinadores y regresamos con el tema de la independencia de México. Correcto, vámonos, regresamos en un momento. Okay. Detalles del corazón, desayuno sorpresa y algo más. Estás escuchando Horizonte Utópico con Domingo Canales. No te desconectes. En un momento continuamos. Ahora Horizonte Utópico y Cinépolis Galerías Acapulco te invitan a ti al cine. Es muy fácil ganar. Tómate una foto solicitando tus boletos a través de una cartulina, una hoja de papel o en lo que tú quieras. Debe de llevar #Horizonte Utópico, #Cinépolis Galerías Acapulco. Y súbela a los comentarios de esta publicación de Horizonte Utópico. Somos Horizonte Utópico. Horizonte Utópico, la nueva forma de ver la noticia. Domingo Canales trae para ti los temas más importantes que han acontecido hasta el momento en Acapulco, en México y en el mundo. Síguenos los martes y jueves en punto de las 9:30 de la noche en nuestras redes sociales. Horizonte Utópico, la nueva forma de ver la noticia. Somos Periodismo de Análisis. Detalles del corazón, desayuno sorpresa y algo más. Estamos de regreso, ahora sí, un tema que es netamente obligado desde mi particular punto de vista. Espero que también a ustedes les guste la historia. Me refiero a hablar de la independencia de México. Y normalmente nos han enseñado que la historia es aburrida porque solamente dicen que es lineal, como si el tiempo corriera en una línea recta. Pero la historia no se vive así. La historia va como una espiral, porque muchos eventos se repiten, muchos eventos se utilizan para el presente y para proyectar el futuro. Entonces es importante sacudirnos esa mala historia que nos ha dado la Secretaría de Educación Pública y reconozcamos, reentendamos cómo fueron los acontecimientos históricos de la independencia de México, de esa parte que le dio forma a este gran territorio. Y conforme nosotros
aprendamos de lo nuestro, nos vamos a encariñar con ello. No podemos querer lo que no conocemos, no podemos interesarnos de aquello que nos parece tan lejano, tan extraño, pero muchas de las cosas de la independencia de México las tenemos hoy aquí presentes y espero tener la capacidad de identificarlas y de poderlas transmitir. Bien, es importante conocer las dimensiones históricas, pues, para entender todo lo que hubo alrededor de la conquista, que fueron cuestiones políticas, económicas, sociales, culturales, de una parte de la conquista y la independencia. Si no nos adentramos a un punto, lo voy a hacer de manera rápida, no vamos a sentir la independencia, el movimiento independentista que se dio en aquellos tiempos. Bien, nos empezó a decir Bartolomé de las Casas, ¿sí?, que entre 1518 y 1530 fueron aniquilados de 12 a 15 millones de mexicanos. Obviamente hay algunos personajes latinos, muchos de ellos, que han descalificado a estos historiadores como Motolinía, Bartolomé de las Casas, etc. Me voy a referir a algunas cifras, pero ya de investigadores en el siglo XX y parte del siglo XXI, pero déjenme trasladarme a un acontecimiento verdaderamente significativo. La SEP no nos lo dice, que cuando en 1519 Hernán Cortés llegó a la península de Yucatán, exactamente a Cozumel, pasó por Mérida, también utilizó un poco de Tabasco, hasta llegar a Tlaxcala, a lo que hoy es Tlaxcala. Lo hizo con un número reducido de soldados para vencer a todo un imperio, el imperio azteca. Dicen los historiadores que Hernán Cortés llegó con 500 soldados, solamente 500 soldados, por cierto, castellanos, 10 oficiales. Estos oficiales venían armados con 16 caballos y con solo 14 cañones. Y se hacían acompañar de 200 indígenas caribeños, los famosos caribes, que le dieron nombre a esta región de América. Entonces aprovecharon las rencillas entre los enemigos de los aztecas, como los tlaxcaltecas, entre otros, y la famosa leyenda de Quetzalcóatl, que un día iba a regresar, pero no era el dios que ellos esperaban. Eran españoles que iban por el oro e iban por las riquezas de aquel imperio. Por cierto, el imperio azteca, que tardó 200 años en formarse, su capital era Tenochtitlan, tenía 38 provincias a la hora de la conquista y más de 400 pueblos que tributar. Pero había algo muy interesante en la tributación que pedía el imperio azteca. Lo hacían respetando usos y costumbres y que su sistema hacendario se ajustara a la estructura territorial del pueblo. No lo hacían de manera sanguinaria, de manera ilógica. Tenían una forma muy simple, pero muy respetuosa, de llevar a cabo la expansión del imperio, que se dice llegaba hasta la frontera con Guatemala, la frontera con los mayas. Por supuesto, esta parte de Guerrero y de Acapulco era parte del imperio azteca. ¿Recuerdan ustedes que fuimos a Tehuacalco? Bueno, pues se dice que esa parte nunca fue conquistada por los aztecas y tampoco por los españoles, que se resistieron hasta que más bien fueron eliminados. Bien, pues aquí, ¿qué es lo importante? ¿Para qué menciono esto? Porque existe un fenómeno por demás interesante que nunca la Secretaría de Educación Pública lo llevó a cabo. ¿Cuántos antiguos mexicanos eran? Yo, si ustedes dicen, Domingo, ¿de dónde sacas esas cifras? Hay un libro maravilloso que yo encontré hace muchos años, hecho por, se llama Ensayos de Historia de México, por investigadores soviéticos. En los 80s es cuando estos investigadores hicieron un gran trabajo. Es uno de los mejores libros de historia que yo he encontrado. Lo escriben Rudenko, Alperovich, que es magnífico, Semianov, Kovalev, Vizgunova y Mashelitz. Espero haberlo pronunciado
más o menos bien, ¿no? Entonces, ellos hacen una recopilación de investigadores entre antropólogos y entre geógrafos como Karl Sepper, alemán, Miguel Otón de Mendizábal también. También encontramos a Clavijero, un sinnúmero, a Kloeber también, a Rosenblatt, ese también es argentino, es también importante. Y dicen estos investigadores soviéticos que había en el antiguo México alrededor de 25 millones cuando llegaron los españoles. 25 millones. Esto le va a dar un sentido, una forma a la conquista y a la independencia. Ya para 1740 solo había 1 millón de nativos. Es decir, fue una conquista sanguinaria, fue una conquista espantosa en donde no vinieron a ser como dicen, a mí me llegan a veces a causar náuseas, por ejemplo Enrique Krause, cuando dicen que el encuentro de dos culturas. No es cierto, fue la devastación de una cultura que tenía una tecnología superior como era el arma de fuego sobre otra que tenía otra forma de ver la vida. ¿Qué sucedía alrededor de la conquista? Que mientras el Imperio Azteca ya manejaba el drenaje, la salud, se bañaban 2 veces al día y tenían un manual del mejor del mundo en cuanto a herbolaria, en la Europa no conocían siquiera las letrinas y su libro científico era la Biblia, con todo respeto para los creyentes, que también lo soy. Entonces había un gran desfase en la forma de entender el mundo y solamente vinieron a apoderarse de 2 cosas los españoles: de el suelo y del subsuelo, porque la mayor riqueza que obtuvieron los españoles fue precisamente el oro y la plata de las tierras mexicanas, y no preguntémosle a Taxco, ciudad colonial por excelencia aquí en Guerrero. Cristian. Mencionaste, Domingo, un punto muy importante que manejan los historiadores, o el historiador Krause, sí, como mencionas tú, que fue el encuentro de 2 culturas. Si hubiese sido el encuentro de 2 culturas, todavía en los tiempos que estamos seguiría predominando los aztecas, no estaríamos así como ahorita, o habría todavía, seguiría existiendo la cultura como tal en aquellos momentos, ¿no? En aquellos tiempos, pero como tú lo dices, vinieron a arrasar con ellos y a mandar aquí en México, y vinieron a explotar lo que pudieron. Sí, arrasar con vidas, con culturas y con la naturaleza. Cambiaron del mexicano la cultura alimenticia. Aquí no se comía tanta carne, aquí se comía mucho más los granos, y recordemos que no había ni vacas ni caballos en América. No había, aunque pongas esa cara, el animal más grande de carga era la llama en Sudamérica. Aquí el animal más grande era el jaguar, por eso era un tótem, un dios, y el venado. Eran los animales más grandes. Entonces, Cristian, hubo un arrasamiento. Bien, pero aquí, ¿cuál es la clave de este rodeo que yo hice con respecto a la conquista? Que mientras el antiguo mexicano tenía una forma especial de manejar la tierra con respecto a el ejido, que se va a transformar después en el ejido, antes se llamaba la tierra comunal, y esta es una de las razones de la independencia, y como no fue una independencia completa, después de la Revolución Mexicana. O sea, el problema de la tierra no se ha resuelto hasta el día de hoy. Esa es la clave de muchas de las inconformidades que el pueblo indígena no ha logrado penetrar en esta sociedad moderna. Todavía se le discrimina y se le quiere apartar a la cañada, como dicen muchas de las canciones. Pero no me adelanto. Para la conquista debemos de entender algo. Aquí sí ya entro directamente en la conquista, que fue un movimiento no por los derechos humanos, como lo manejaba perfectamente el cura María Morelos y Pavón, que tenía un discurso muy adelantado a su época. Si uno le pone atención, él ya estaba hablando acerca de los derechos humanos, ¿no? Aquí la independencia fue principalmente una revolución política, mucho más que social, y que la verdadera disputa fue entre facciones de poder, entre la metrópoli, que así se le llamaba a España, y el criollo y la Iglesia Católica, que después
cambió de bando con los independentistas. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba para entender la independencia también? Que la Nueva España endureció las medidas económicas en México. No quería que hubiera industrialización, para entenderlo de alguna manera. Digo, yo sé que todavía faltaba mucho para que empezara la revolución industrial, pero no quería que se construyera, que se maquilara, que se hiciera un comercio aquí en México, en la Nueva España, que todo estuviera ordenado y mandado por la Nueva España, que ya estaba siendo debilitada por las tropas francesas. Y a propósito, la constitución de la futura nueva nación estaría enfocada a la constitución de la Revolución Francesa, de la Constitución de Francia. Cristian, por favor. Domingo, comentarle a nuestros amigos de Horizonte Utópico que la independencia inició con el grito de Dolores en 1810 y selló o terminó la misma con la aprobación de la primera Constitución republicana en 1824. Sí, mira, yo sé que el tiempo nos está apurando. Hay tantas cosas, cada etapa es rica en historia, en eventos, pero sí quisiera yo mencionar que no, con esa primera Constitución de 1824, ya México había solucionado la mayoría de sus problemas. Por el contrario, vino una seria crisis económica, política y social. Nada más para que nos demos una idea de la ebullición, de la inestabilidad de la nueva República Mexicana. En los primeros 30 años hubo un cambio de 48 gobiernos. ¿Quién vino a estabilizar la nación mexicana? ¿Quién le vino a dar sentido y un rumbo? Benito Juárez. Ahí es donde yo alcanzo a comprender la grandeza de Benito Juárez, y desde mi muy humilde opinión, realmente con la Reforma es donde toma color, donde toma verdadera identidad la República Mexicana. Él por fin le quita el poder a la Iglesia Católica y a los militares, que hacían de las suyas todo el tiempo. Durante este periodo hay que recordar que México perdió territorio a manos de Estados Unidos, y no se respetaba, no se hacía valer la Constitución, la moneda estaba en crisis, y solamente Benito Juárez con Lerdo de Tejada por fin pudo estabilizar y darle un proyecto de nación a México. Cristian. Mencionaste al inicio de este segmento que la historia se repite o es cíclica. El motivo de la independencia fue por unos puntos que ya acabas de manejar. Y un personaje como Benito Juárez vino a darle forma a todo esto. Pasando o contextualizándolo al estado en el que estamos actualmente, necesitamos una situación igual, porque mencionaste que no se respetaba la Constitución, y actualmente creo que se está haciendo lo mismo. Y mencionaste que es cíclica. ¿Necesitamos algo similar? No, yo creo que los tiempos han cambiado y ya no se necesita la violencia para el desarrollo de un pueblo o de una nación. Hoy en día sabemos que la revolución está en las aulas, que es con libros y con lápiz, o en este caso ya con computadoras, pero es la educación la que va a hacer que un país despegue, y ya lo han comprobado y demostrado otras naciones. Aquí lo importante, Cristian, amigos, es saber que México tiene muchos pendientes. Tiene el pendiente con los usos y costumbres, con la tierra, con respecto a los pueblos originarios. No hay que olvidarnos en esta nación de los pueblos afromexicanos, los que vinieron de África a enriquecer la cultura del pueblo mexicano y que todavía no son reconocidos en la Constitución. O sea, de repente, viva México, ebrios, viva México con música, pero sin conciencia, sin reflexión, sin tomar en cuenta lo que verdaderamente nos conforma como nación. Todavía existen grandes desigualdades en el país, no puede existir justicia social, no puede existir una síntesis para avanzar todos en conjunto y salir del subdesarrollo. Entonces hay muchos más factores
todavía que quedan pendientes desde entonces. Habría, como me gustaría, lo mencionabas, que alguien más nos acompañara, nos diera sus puntos de vista y abrir más el debate, ¿no crees? Que nos escriban por lo pronto debajo del video, que les parece lo que se estuvo comentando este día, y si están de acuerdo o no, a lo mejor tienen ellos otro dato y sería interesante que lo compartieran, y las puertas de Horizonte Utópico están abiertas para que puedan complementar la información que manejamos o bien aclararnos algunos detalles o puntos de vista. Me gustaría que les repitieras el nombre del libro, Domingo, y que lo mostraras un poquito para los que quisieran adentrarse más a la información que compartiste este día con ellos, puedan buscarlo. Sí, bueno, ensayos de Historia de México, de Rudenko, Alperovich, Shulgovsky, Semyonov, Kovalev, entre otros. Les recomendamos mucho que lean, es importante que lean, y mencionaste que luego van a los gritos, pero van a gritar por la música, no van a gritar realmente porque sepan por qué se conmemora el grito de independencia, ¿no? Sí. Es importante también que se pongan a leer. ¿Quiénes somos? ¿Cómo somos y a dónde vamos? Es correcto, Domingo. Bueno, muchas gracias, Cristian, muchas gracias, Horizonte Utópico. Hasta pronto, me da gusto saludarlos. Horizonte Utópico. Buscamos por medio del análisis la reflexión de nuestra realidad como ciudad, como estado y como país. Horizonte Utópico. Porque no somos solo un portal de noticias, somos una nueva manera de entender la noticia. Horizonte Utópico, periodismo de análisis.